Hermanos, llegamos al título del sermón. Este título se va a llamar, y lo he titulado, Luchando constantes en la oración. Estamos en este 27 de diciembre, último domingo del año 2020, y debemos de reconocer y de saber que en nuestra lucha que tenemos día a día, la oración debe de ser constante. Es una forma de luchar. Después de que Pablo, en la carta de los Efesios que hemos estado viendo ya durante un buen tiempo, después de la exhortación que nos hace de colocarnos esta armadura, estas 6 piezas de la armadura que Dios nos ha dado, Pablo nos convoca ahora a una vida intensa de oración. Pablo deja de hablar de la armadura, deja de hablar de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y que es la palabra de Dios que se dirige al hombre. Y ahora cambia su matiz para hablarnos de la oración. Y la oración, que es la palabra del hombre, que ahora se dirige a Dios. A través de todo esto, como creyentes, hemos aprendido que Dios habla en su palabra y nosotros le hablamos a Dios en la oración. Hay una película por ahí cristiana que se llama Cuarto de Guerra, que prácticamente es nuestro lugar de batalla, la oración. Ahora sí, vamos a ir al texto donde vamos a estar basándonos en este sermón. Efesios 6:18 dice lo siguiente: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Muy bien, entonces, si tú observas ahí en ese texto, vas a ver palabras que vamos a estar comentando más de rato que se repiten. Algunos piensan que la oración es otra pieza de la armadura, y realmente así es otra pieza de esta armadura. Pero Pablo no utiliza ninguna metáfora militar para describirla. No habla, pudiera haber dicho, pues la comunicación con el general, eso significa la oración, pero no, va directamente al grano. Orad siempre en el Espíritu. La oración es parte, mi hermano y mi hermana, esencial en nuestra lucha. Es básica para la evangelización. Es básica. Y si observamos bien todo lo que hemos estado viendo en esta serie de predicaciones, creo que el evangelio, la palabra evangelio, abiertamente, explícitamente, ahí está, es como la línea que lleva toda este texto. Pero también, de manera implícita, hay palabras que nos hablan del evangelio. Pero eso lo vamos a ver en el primer domingo del año que viene, 2021. Así que la oración es en el Espíritu, mi hermano. Es promovida y guiada por el Espíritu. Siempre debe de ser así. Es Espíritu con E mayúscula, no con E minúscula. No es un asunto de yo estar orando en mi espíritu y diciendo, no, es en el Espíritu, porque es el Espíritu Santo el que guía al creyente a orar a Dios. Es más, es el Espíritu Santo que inspira la palabra, y es el Espíritu Santo que nos inspira a orar a nosotros, al Señor. Por lo tanto, la oración y la palabra van juntas. Son las 2 armas principales que el Espíritu pone en tu mano y en mi mano. Vuelvo a repetirlo. La oración y la palabra van juntas porque es del Espíritu. Y son las 2 armas principales que el Espíritu pone en nuestra mano para poder pelear esta buena batalla. Tenemos un enemigo, mis hermanos, y es grande nuestro enemigo. Ya hemos hablado bastante acerca de este enemigo. Y el soldado no puede hacer nada en su propia fuerza. Necesita, entonces, aparte de colocarse toda la armadura, necesita orar al Señor en medio de esta lucha, pidiendo la bendición de Dios. Como soldados de Cristo, tú y yo, debemos considerar que la oración es el ambiente, debe de estar en el ambiente en el cual estamos luchando. Es el aire que respiramos cuando estamos en la batalla.
Debemos impregnarnos de toda oración en nuestra lucha. Necesitamos orar. Necesitamos no solamente hacerlo de una manera así de vez en cuando. Debe de ser constante nuestra oración. Es una manera como cuando respiramos. Lo hacemos, respiramos, a veces sin darnos cuenta, pero estamos respirando. Así debe de ser la oración. Debemos de estar siempre orando al Señor, porque la oración es la expresión suprema de la dependencia de Dios. Con la oración demostramos que estamos dependiendo de Dios. Y eso lo podemos ver en el texto que estamos viendo. Ahí va, una vez más. Fíjate bien lo que dice el texto. Fíjate cuántas veces dice todo, toda, todos. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ahí van 2 veces. Es en todo y con todo, velando en ello con toda perseverancia. Otra vez, con todo, perseverancia y súplica por todos los santos. Así que podemos decir que debemos estar orando en, con y por todo debemos estar orando. En el texto griego, el orden es diferente. Yo voy a seguir el texto griego. Creo que no afecta en nada en lo que vamos a estar viendo para seguir esta línea de pensamiento de Pablo. Que Pablo es un judío, pero escribe en griego y de esa manera hay cierta simbiosis entre los 2 idiomas y vamos a seguir el idioma griego. Primer punto, van a ser 4 porque vamos a agarrar como bosquejo la palabra todo. La variedad de la oración es el primer punto, que quiere decir con toda oración y súplica en el Espíritu. El apóstol Pablo hace un especial hincapié en la comunicación del soldado con su general, en este caso es con Cristo. La comunión del creyente con Dios es muy importante. Y no debe de ser de una sola forma, debe ser de una forma variada. Las comunicaciones son muy importantes en la guerra de hoy en día, mis hermanos. Hoy se comunican bastante, hay muchos medios de comunicación. En medio de esta pandemia, que estamos en clases, nuestros hijos están en clases, podemos observar que es por WhatsApp, que si es por Facebook, que si es por Instagram, no sé, hay bastantes formas, por Classroom, hay muchas formas de comunicarse. Y así debe de ser la oración. La oración debe de ser variada. La oración se expresa de muchas formas. La oración y la súplica debe de ser así. Así que lo que el texto nos está diciendo en esta palabra todo indica que hay muchas clases de oraciones, muchas clases de súplica y todas ellas deben estar presentes en nuestras peticiones que hacemos al Señor. Nuestra conversación con Dios, mi hermano, en este sentido debe de ser variada. Así como cuando hablamos con nuestros mejores amigos. He escuchado a veces que algunos oran y en cierto lugar, seguramente tú has de conocer, había siempre como una forma de orar, ¿no? Amantísimo Padre Celestial, así empezaban. Y todos tal parece que empezaban así, amantísimo Padre Celestial, tú que estás en todo lugar. Y está bien, pero hay muchas formas de cómo podemos y debemos orar. ¿Cómo tú hablas con tus mejores amigos? ¿De qué hablas con tus mejores amigos? Y no estoy hablando de chismes, porque esos no son buenas amistades. ¿No es verdad en nuestra experiencia que con nuestros mejores amigos nos desahogamos contando nuestras penas? Bueno, así debe de ser con Dios también. ¿No es verdad que con otras personas compartimos alegrías? Y así debe de ser con Dios. Si algo en este tiempo, en esta vida, ha sido de bendición, comunícalo con Dios. Dale las gracias.
Di aleluya. Yo normalmente siempre digo aleluya y que quiere decir gloria a Dios, pero es así. Con otras personas compartes planes hacia el futuro, a lo mejor con tu mamá, con tu papá, con tus amistades. Dices, oye, tengo este plan, voy a hacer esto, voy a estudiar aquello. Bueno, así que sea con Dios, es la forma variada. A veces, como creyentes, nos encerramos nada más en un cuadro y decir, Señor, Padre, y empezamos a orar. Debe de ser de una forma variada. Cuando te digan que te aceptaron en la universidad, cuando hayas pasado un examen, ora al Señor, comunícate con Él. También hay personas que a veces les recordamos nuestras buenas experiencias del pasado, nos reímos. Así, cuando venga un pensamiento a tu cabeza de cómo Dios te libró o cómo Dios te llevó a un lugar y fue muy especial y aprendiste mucho, ahí ora al Señor, ahí comunícalo al Señor. A veces hablamos con nuestros amigos de nosotros mismos, de nuestros sentimientos. Creo que también así debemos de orar. Son temas variados. Cuando te sientas abatido, cansado, ves al Señor, comunícalo al Señor. Eres soldado de Cristo, ves al general que es Cristo Jesús y comunícale cómo te sientes. Y háblale, sé transparente con Él. Eso es lo que Pablo nos quiere dar a entender o nos quiere decir, que hay variación en la oración, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ya hablamos que debe de ser en el Espíritu, motivada por el Espíritu Santo que está en nuestra vida. Tenemos el ejemplo, ¿no? El modelo de oración en esa oración que hizo Jesús llamada de el Padre Nuestro. Es un modelo, es un bosquejito muy bonito, de mucha enseñanza, que está en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. Fíjese, vamos a ver este ejemplo. Dice el versículo 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así que Jesús nos quiere enseñar y nos quiere enseñar a que dediquemos tiempo a adorar a Dios, a la contemplación de Dios, a sus atributos. Y eso es lo que Él dice en este principio. Van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Debemos nosotros en nuestra oración, en esta oración variada, debemos dedicar un tiempo a la adoración. Dios es grande, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es justo, Dios es santo. Y eso va implícito en estos temas variados de la oración. Versículo 10, fíjate lo que dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué nos enseña ahí? Jesús quiere enseñarnos que podemos orar por la obra evangelizadora, que Dios haga su voluntad, así como lo hace en el cielo, también aquí, que su reino venga, que el reino de Cristo en medio de este mundo de tinieblas venga a las personas, la rescate y orar por la obra que Dios quiere hacer y está haciendo, por la evangelización. Eso es un tema también que podemos tomar en nuestra oración. A veces considero que muchas personas no oramos porque no sabemos orar, porque nada más estamos en un solo pensamiento siempre orando. Y más adelante vamos a checar eso. Pero aquí, en esta oración que Jesús hizo en Mateo, nos dice un bosquejo, una forma como hacerlo. Versículo 11, fíjate: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así, Jesús quiere enseñarnos que podemos presentarnos ante Dios con nuestras peticiones materiales. Señor, no sé cómo va a pasar la quincena. Señor, no sé cómo voy a llegar al fin de la semana. No tengo para el agua, para la luz, para el gas. Y es en sentido práctico. Señor, ayúdame. Danos hoy lo que necesitamos.
Ese también es otra forma de estar orando. No solamente la adoración, no solamente la obra evangelizadora, sino también nuestras necesidades de una manera práctica. En el versículo 12 del mismo Mateo 6 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Algunos pueden pensar que a lo mejor si ellos le perdonan la deuda a tal persona, Coppel les va a perdonar la deuda económica, pero no habla de eso, no está hablando de esas deudas. Nos enseña que debemos interceder por nuestros lados, por nuestro lado moral y por el lado espiritual. Necesitamos confesar pecados. Llegamos al último domingo de este año 2020. Si hay pecados que no has confesado, y los pecados que dice Dios que es pecado, porque a lo mejor tu vida en ese 2020 tuvo un cambio que a los ojos de Dios, lo que estás haciendo, lo que estoy haciendo, se llama pecado. Pero la sociedad de este mundo no le llama pecado. Le pone un título muy rimbombante, ¿no? Pero necesitamos confesar nuestros pecados. Necesitamos confesar nuestras malas decisiones, nuestros yerros, nuestras faltas. Debemos de pedirle perdón al Señor. Él es perdonador. Él es fiel y justo para perdonarnos. Y no solamente perdonarnos, limpiarnos de toda maldad, de toda inmundicia. Pero necesitamos ir a Dios. Mi hermano y mi hermana, mi amiga, mi amigo que me estás escuchando, si hay en tu vida pecado, ves al Señor, confiésale tu pecado y Él obrará en tu vida. Si tú le confiesas tu pecado, si tienes la intención de dejar ese pecado, y Él va a obrar en ti. Pero el versículo 13, fíjate bien, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y amén quiere decir, así sea. Debemos también pedir por la ayuda espiritual de la vida. Necesitamos del Señor, necesitamos de las oraciones de nuestros hermanos, necesitamos que un pueblo tengamos la cobertura espiritual de una iglesia. Si tú no te congregas en ninguna iglesia, necesitas congregarte, porque Dios no ha llamado a llaneros solitarios. Dios ha llamado a personas para que formen parte de una comunidad cristiana y formen el cuerpo de Cristo. Y entonces, en esa comunidad, que somos testigos de Cristo, que compartimos el Evangelio, entonces ahí Dios enviará bendición. Y aquellas luchas que tengamos, Dios nos ayudará a pasarlas, a vencerlas y ser más que vencedores en Cristo Jesús. Muy bien, mi hermano, me estoy tardando mucho en el primer punto, pero es muy importante. Son 4. Los términos oración y súplica, la palabra oración abarca todos los géneros de comunicación. Todos, o sea, muchas formas variadas de comunicarnos con Dios. Pero la súplica está diciendo que debemos interceder o estamos intercediendo, teniendo peticiones aún de formas muy variadas, pero de manera específica, una súplica especial. ¿Cuál es el problema? El problema que tenemos es que a veces oramos como el asadón. Si tú no conoces el asadón, no te preocupes. El asadón es una computadora de i7 con 62 gigas de RAM. No te creas, eso no es el asadón. El asadón es un instrumento donde se escarba y todo para acá, todo. Así decían los antiguos. Somos como el asadón, nada más para nosotros. Nuestra tendencia humana es a ser egoísta y muchas veces nuestras peticiones se hacen nada más por nosotros mismos o en nosotros mismos, con un énfasis en nosotros nada más. Muchos nada más están pidiendo siempre las mismas cosas para
beneficio de ellos nada más. Toda la oración consiste en dame, Señor, dame, y le voy a pedir y dame. Y eso no. Pablo nos está diciendo hay una forma variada de orar. No debemos nada más, Señor, pídeme, dame, Señor. No más estar pidiéndole al Señor. Debemos de pedir, claro que sí, pero debe de cambiar nuestra motivación y nuestras formas de pedirle al Señor. La oración debe de incluir clamores de ayuda al Señor. También deben de incluir confesión de pecado. También deben de incluir una profesión de fe. También debe de incluir la adoración al Señor, la acción de gracias y la intercesión por otros. Debemos aprender a adquirir una visión muy amplia, más amplia de lo que tenemos y abarcar el mundo, este mundo en donde vivimos entero con nuestras súplicas y nuestras oraciones. O sea, debemos estar orando por lo que está pasando a nuestro alrededor. Por nuestros gobernantes, debemos orar por la obra misionera, debemos orar por la iglesia local, debemos orar por la iglesia distrital, en los peregrinos tenemos distritos, por la iglesia nacional, por la iglesia, por todos los hermanos, la iglesia en su totalidad. Además, nuestras oraciones también deben de ser concretas, no deben de ser ambiguas. No deben de ser nebulosas. No podemos orar, Señor, bueno, sí podemos orar, Señor, bendice a todo el mundo. Yo creo que el Espíritu Santo no nos dice eso así. El Espíritu Santo es bien específico. Necesitamos conocer a nuestros hermanos. Necesitamos conocer lo que está pasando en este mundo para poder hacer oraciones que agraden al Señor. Así que ese es el primer punto, mi hermano y mi hermana. Hay una variedad en la oración. Pero el segundo punto, también el ámbito permanente de la oración. O sea, esto quiere decir orando en todo tiempo. La oración es regular y es constante. El creyente, por definición, es una persona que ora. Es más, a veces nos dicen a nosotros, oye, tú que estás más cerca de Dios, ora por esto. En esta pandemia hemos experimentado eso y le damos la gloria a Dios. Y gracias por tener confianza en que estamos orando. Pero cualquier persona puede, con un corazón contrito, humillado, Dios no va a despreciar. Puedes orar tú, puedes decirle al Señor, pero necesitas tú y yo estar en permanente oración. ¿Qué es lo que dice? Ya Pablo en Tesalonicenses, es un versículo muy conocido, nos ha dicho orar sin cesar, o sea, constantemente. Pero el término todo tiempo, el término tiempo es el término griego kairos. En el griego hay dos, a lo mejor habrá más, pero conozco dos, kairos y cronos. Y cronos, de ahí viene la palabra cronómetro, es el tiempo, las 24 horas que tenemos nosotros, pero kairos es el tiempo de Dios. Y aquí dice orando en todo tiempo, o sea, en el tiempo de Dios. Así que la fuerza de este texto no recae sobre el carácter continuo o incesante de la oración, no en el tiempo que tenemos, sino en la necesidad de orar por cada situación o en cada situación o en cada ocasión y oportunidad que Dios nos presenta. Cada vez que se presenta una oportunidad, orar. Eso es lo que quiere decirnos el texto. Hermanos, estamos terminando 2020. Vamos a llegar al 2021. Si llegamos al año 2021, podemos observar que es una oportunidad de Dios para poder estar orando en este tiempo cuando Dios va a dar oportunidades, que ya está dando oportunidades. ¿Cuál es la experiencia de un creyente? Bueno, como creyentes es fácil clamar al Señor cuando estamos en apuros. Personas que están pasando por dificultades de enfermedad, creo que no se les dificulta orar.
He sabido de personas creyentes que dicen, no había disfrutado en mi vida como creyente el levantarme en la madrugada, arrodillarme ahí en el jardín de mi casa, ver las estrellas y orarle al Señor. Si no fuera por esta enfermedad, yo no hubiera hecho eso. Y cuando está en apuros uno, creo que para el creyente no es difícil orar. El problema, mi hermano, es cuando todo va bien. En este 2020, a lo mejor para tu vida fue de bendición. Ni te dio COVID, ni perdiste el trabajo, tienes más trabajo, tienes más dinero, hay más salud, tus hijos están bien, tu empresa va bien, todo perfecto. Entonces el creyente se olvida de orar. En esta semana me llamó mucho la atención una pregunta y la respuesta de alguien que dio en esta pregunta que les voy a comentar. La pregunta era así: ¿qué nos puede apartar de una relación con Dios? Y muchos hablaron, no, pues el pecado y otras cosas, ¿no? La enfermedad. Y sí, así es, puede ser posible. Pero alguien dijo, sus bendiciones. Y todos los demás dijeron, ¿cómo? Sí, porque a veces sus bendiciones crean en nosotros una apatía. Somos bendecidos por Dios y entonces ya no necesitamos nada del Señor y pensamos que no necesitamos orar. Mi hermano y mi hermana, sean cuales sean tus circunstancias, si estás en prosperidad o si estás en dificultad, el soldado de Cristo debe de aprender a cultivar la oración como una vida de oración, una disciplina en su vida como creyente. Recordemos lo que nos dijo aquel sabio Salomón en Proverbios 3:6. Fíjate lo que dice. Reconócelo a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso es lo que dice la Biblia. En la experiencia, ya dije acerca de la experiencia del creyente, pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que debemos reconocer a Dios en todos nuestros caminos. ¿En qué camino andas? Cuando camines en prosperidad, que Dios te tenga en prosperidad, ora al Señor, exprésale tu gratitud y sírvele a Él. Cuando camines en valle de sombra de muerte, también ora al Señor. No temas y confía porque Él está contigo. Otro texto que nos dice acerca de esos caminos es en Salmo 1:1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mi hermano, si andas en esas cosas, aléjate de eso. Recuerda otro texto por ahí que está en Corintios, me parece, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si tú no andas en consejo de malos, qué bueno, pero si andas, aléjate de eso. Reconoce al Señor en los caminos. Reconoce cómo Dios nos lleva por sendas de paz, siempre buscando lo mejor para nosotros. Reconozcamos, razonemos sobre esto. Debemos de practicar la oración en todo momento, en el tiempo de Dios y en todo lugar. Sabemos que no podemos estar orando las 24 horas del día, porque para empezar lo haríamos mal. Muchos a veces ya no sabemos qué decir después de 10 minutos para el Señor. Otros, me sorprende, hermanas y hermanos mayores que pueden hacer una oración tan larga, tan constante, que yo digo, wow, y qué diálogo. Pero imagínate 24 horas, vamos a estar diciendo barbaridades. No van a ser oraciones bien pensadas, razonadas. Pero sí es posible, aunque no podemos pasar las 24 horas del día, sí es posible apartar un tiempo, apartar un lugar ubicado en esa tierra y poder sentarnos con Cristo Jesús en los lugares celestiales y estar conscientes de la comunión que tenemos con Él y poder consultarle al Señor
en toda esta variedad de comunicación que podemos tener con Él, expresarle nuestras circunstancias, lo que estamos pasando y cumpliendo nuestras responsabilidades como creyentes. Creo que esto sí lo podemos hacer. Dejar de orar, mi hermano, es dejar de perseverar en la lucha. Es más, es darnos por vencidos. Debemos de vivir día a día en comunión con Cristo. Debemos de dejarnos ser guiar por el Espíritu Santo en nuestra vida, en una constante comunicación con Él de oración y seguir peleando esta buena batalla. Nuestra oración debe de ser en la esfera del Espíritu Santo. Debemos de buscar de su ayuda. En armonía con su voluntad debemos de hacer nuestras peticiones según lo que la Biblia nos ha revelado, porque el Espíritu Santo fue el que la inspiró. Así que ese es el segundo punto. Es un hábito permanente de orar. El tercer punto, la constancia en la oración. Esto lo dice el texto donde dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica. Si somos soldados de Cristo, necesitamos velar y estar alertas, no abandonar el puesto que Dios nos ha puesto, ni quedarnos dormidos. Debemos estar orando con perseverancia, con toda perseverancia, dice el texto. Es necesario ser vigilantes, es velar y ser perseverantes en la oración. Eso nos recuerda en muchos textos que nos dijo Jesús. Y la Biblia nos dice esto. Quiero decirte que estoy tratando de llevar 4 líneas entre la predicación y posiblemente en las que sigan acerca de qué dice la Biblia, nuestra experiencia, cómo podemos razonar todo esto y qué nos dice la tradición de aquellos hombres de fe. Entonces, solamente hice este comentario porque voy a estar repitiendo esto. ¿Qué dice la Biblia? Jesús nos dice en Marcos 14:38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y debemos de reconocerlo y pedirle perdón al Señor, que muchas veces la tentación entra porque no estamos velando y porque no estamos orando. Si tú y yo reconocemos esto delante de Dios y le pedimos perdón, el Señor perdonará. Pero si nos autoengañamos y decimos, no, yo estoy orando y velando y no sé de dónde vino la tentación, creo que nos estamos autoengañando nosotros mismos. Lucas 21:36 dice, velad, pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Otra vez la palabra velad. Pablo dice en Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Necesitamos, de ahí sacamos el título, luchando constantes en la oración, porque una parte de esta guerra es estar constantes en la oración, pero estamos constantes en la oración porque estamos luchando. En 1 Corintios 16:13 dice, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Un texto que hemos repetido en otras predicaciones también. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Así que esto es lo que nos dice la Biblia. La Biblia nos dice mucho acerca de la oración, bastante. Cualquier soldado, aquí vamos a razonar tantito, cualquier soldado entiende que la vigilancia es muy importante. Por eso los soldados hacen turnos de guardia. Ay de aquel soldado que se duerme cuando le toca hacer la guardia. El propósito de esta vigilancia que hace el soldado de Cristo es no dejarse sorprender por el enemigo. El diablo no duerme. El diablo está siempre queriendo atacar. Pablo quiere que estemos protegidos de los ataques, sorpresas de las huestes del mal.
Estas nos acechan como león rugiente, buscando devorar nuestras vidas. Así que necesitamos vigilar, necesitamos estar bien velando porque el enemigo nos puede llegar por todos lados. En la experiencia, mi hermano, que tenemos como creyentes, los que no permanecen alerta tienen una actitud indiferente. En sus hogares no se dan cuenta de los problemotas, de los problemas inmensos que tienen. Ni siquiera se dan cuenta, porque no están alerta. Menos en lo que pasa en las calles de la ciudad. Menos lo que pasa en la región o en el estado o en su país. De la iglesia no sabe nada. ¿Por qué? Porque no está alerta. No sabe lo que pasa. Es más, algunos a veces me han dicho, ¿a poco los peregrinos hay en todo México? Bueno, claro que sí. Los cristianos hay en todo México y los peregrinos también. Estamos en 5 distritos y se está abriendo un distrito más. Mi hermano y mi hermana, como resultado, aquel que no está alerta tendrá una vida de oración muy restringida, muy cortita. La oración más corta que me ha tocado escuchar, y no corta, una oración es cuando un día que nos invitaron a comer a mi esposa y a mí en Estados Unidos, una persona, una familia nos invitó a comer y el marido, bueno, empezó a orar por el alimento y sonó el teléfono. Y estaba muy así, Señor, gracias por este alimento, gracias por la visita. Y sonó el teléfono, gracias Señor por todo, nos vemos, gracias por todo, adiós. Y ya, y se fue a contestar el teléfono. Es más importante otras cosas. Mi hermano, una persona que no está alerta, tendrá una vida de oración muy restringida. Pero también los que no conocen la voluntad de Dios, y no es porque Dios no se las haga saber, sino porque no dedican o no dan un tiempo muy corto al estudio de la Escritura y en su actitud no oran. Y como consecuencia, pues no van a cosechar los frutos de una vida de oración constante. No van a experimentar el caminar con Dios y encaminar en la voluntad de Dios. No van a saber ni dónde se encuentran. Y esto lo da la oración. Los que no conocen las promesas del Señor, y otra vez, no porque el Señor no las exprese, sino porque no tienen tiempo para poder entrar en las profundidades y poder reconocer estas promesas que Dios da, porque no tienen una vida de oración. Tampoco van a poder participar en esta comunión con Dios porque no les gusta orar. Oran solamente de vez en cuando. No hay perseverancia, no hay constancia. De vez en cuando ahí, y solamente con peticiones bien definidas. Señor, en este 2021, quiero un carro del año, ya quiero cambiar mi carro 2020, quiero un 2021. Mi hermano y mi hermana, necesitamos constancia en la oración. Y el cuarto punto, normalmente siempre tengo 3 puntos, hoy 4, el versículo lo sugiere así y hay que ceñirnos a la Escritura. El objeto de nuestra oración es la intercesión, es por todos los santos. Para Pablo, la unidad de la iglesia ha sido la preocupación en toda esta carta. Y esta preocupación por la iglesia deben de estar reflejadas en nuestras oraciones. Es relativamente, mi hermano y mi hermana, en la experiencia, orar por los miembros inmediatos de la familia. Yo puedo orar por mis hijos, por mi esposa, creo que no hay ninguna dificultad. Puedo orar por la junta de la iglesia, creo que los conocemos, entonces podemos orar. Pero a veces es más difícil o un poco difícil recordar la oración de todos los miembros de la congregación local. Hay un estudio que dicen que si una congregación tiene 100 miembros, el pastor debería de estar orando un día
por 10, otro día por 15, otro día por 15, otro día por 10, y así. Y el sábado puede estar orando por los 100 así rapidito. Pero en los miembros, y tú como miembro de una iglesia seguramente, si alguien te dice, oye, vas a orar por Sutana, y tú dices, oye, no la conozco, ¿quién es? Pues es una hermana que llegó a la iglesia, ya tiene 2 meses. No, pues no la he visto, no la conozco, necesito verla. Y hay unos que somos muy distraídos y sí necesitamos ver las caras para identificar los nombres. Así que es difícil, un poco difícil recordar la oración de los miembros de la congregación. Pero es más difícil orar inteligentemente por los creyentes desconocidos o por los creyentes de otros países lejanos. Ni siquiera a veces en nuestra cabeza cabe que existen. Desgraciadamente así es. Pero este cuarto todo nos obliga a orar por todos los santos. Fíjate, Pablo ha usado todos los santos en varios textos aquí en Efesios. Efesios 3:18, te lo leo. Seáis plenamente capaces de comprender, esa es la oración de Pablo, con todos los santos, ahí está, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de Cristo Jesús. Debemos de comprender que con todos los santos, la grandeza del amor de Cristo. Todos los santos deben de estar inmersos en cómo Dios es grande, cómo Dios es profundo, cómo Dios es inmenso. Y debemos estar orando por todos los santos también. Efesios 1:15 nos dice, por esta causa, Pablo está orando, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Pablo está orando. Pablo nos anima a que sigamos perseverando en esta fe que una vez escuchamos. Y nos pide que esta fe sea manifestada en acciones de amor. Pablo, como ya lo leímos en la lectura al inicio, siempre comienza por orar por sus destinatarios en todas las cartas, en Romanos, en Corintios, en Efesios. Y Pablo lo hace, ora, no solamente por los conocidos personalmente, los que conoce, por Títico, por Sutano, o sea, lo conoce a muchos, sino también ora por los desconocidos, tanto como sus amigos, como los compañeros de ministerios, mis colaboradores, dice, mis consiervos. Él está orando. También ora por aquellos desapercibidos. Hay personas que menciona Pablo en sus cartas que nomás una vez se mencionan ahí. Para nosotros no son muy conocidos, pero Pablo está orando por aquellas personas, por todas estas personas, tanto las que ostentan cargos públicos en la congregación como los miembros más humildes. Tenemos, mis hermanos, el ejemplo de Cristo en esto de orar por todos los santos. Durante su peregrinación en la tierra, Cristo Jesús le dio una enorme importancia a la oración intercesora. La oración intercesora es la oración por otros. Y en muchos textos nos habla de eso. Es más, hay un texto en Hebreos 7:25, que lo dice bien claro. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahí vemos que Cristo está intercediendo y Cristo se siente profundamente conmovido por las peticiones que se le hacen a él. Y esa comunión con Cristo se mantiene viva y real, mi hermano. Una nota ahí nada más dentro de la tradición. Vamos a ponerlo. Cuando Pablo habla de los santos en la Biblia, como lo dice el resto de las escrituras, los santos son el pueblo de Dios. Los santos no es una casta especial de supercreyentes que interceden por los creyentes. Mi hermano y mi hermana y mi amigo que me escuchan, no son los santos
que a veces le voy a pedir a San Judas o le voy a pedir a Santo Niño de Atocha. No, no está hablando de esos santos. La Biblia desde su Nuevo Testamento y desde el Antiguo Testamento habla de personas apartadas para Dios, rescatadas por Dios. Y estos son los santos. La Escritura enfatiza que es el pueblo de Dios que debe interceder unos por otros. No es de cuestión de ir yo con un santo y pedirle. Miren, hoy en día, mis amigos, hasta la muerte le andan pidiendo. Pero no es así. Bíblicamente no es así. Bíblicamente es el pueblo de Dios, nosotros, tú y yo que has recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, intercedemos unos a otros en nuestras oraciones. Debemos de estar orando unos a otros. Así que, mi hermano y mi hermana, por favor, en este año que ya va a empezar, Dios mediante, la próxima semana, en las oraciones no olvides orar por el creyente débil. Hay muchos creyentes débiles. Ora por él. También no olvides orar por el anciano. No olvidemos. Ora por los ancianos de nuestra iglesia. Ora por aquellos que están en una edad adulta y que tengan una buena calidad de vida. Que tu oración sea interceder por ellos. No olvides tampoco al joven. El joven tiene sus luchas. El joven tiene sus crisis espirituales. Ora por él. Oremos por ellos. No olvides al que está en prisión, al que está en la cárcel. Creo que reconocemos que los hemos olvidado. Pero habrá personas que están en la cárcel injustamente, aún los que están justamente. Debemos estar orando por ellos, que Dios cambie su vida, que dejen todo vicio, que dejen toda maldad. Necesitamos orar por todos ellos. Debe haber oración, mi hermano y mi hermana, por todos los santos. En Dios no hay acepción de personas. Voy a concluir con lo siguiente. Con los mismos 4 puntos, usando solamente otras palabras. Debe de haber la variedad de la oración. Tu oración y mi oración debe de ser variada. No debe de estar cuadrada nada más en un solo modelo. La oración así es. Número 2. El cuándo y el dónde de la oración es en todo tiempo y en el Espíritu. Y este tiempo es en el kairos de Dios. Cuando Dios te dé una oportunidad, por favor, aprovéchala y ora al Señor. La forma de la oración es estando alerta en toda perseverancia y súplica. Debemos de estar velando y debemos, como buenos soldados, estar siempre velando. En medio de esta lucha debemos ser perseverantes. También, el número 4, los sujetos indirectos de la oración es por todos los santos. Es por la grey, por tus hermanos, por tus hermanas, por tus hermanos mayores, por tus hermanas menores, por tus hermanos menores. Y no olvides al que está en necesidad también. Mi hermano, en este año que ha terminado, que seamos un pueblo de oración. Si hemos descuidado esta disciplina de la oración, que el año 2021 sea una oportunidad, un kairos de Dios para poder implementar esta disciplina en tu vida y en mi vida. Oremos al Señor. Padre, oramos a ti. Tú eres grande, tú eres nuestro Dios. Nosotros necesitamos de ti, tú eres santo y gracias te damos porque nos has salvado enviando a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Padre, te pedimos que nos ayudes como iglesia, como hermanos, como pueblo tuyo, como santos tuyos, a poder proclamar el Evangelio, a poder edificar a tu pueblo y que tu reino pueda llegar al corazón de cada persona. En medio de esa lucha espiritual que tenemos, que vayamos a un terreno enemigo
donde el diablo tiene esclavizados a personas, y podamos nosotros, con tu evangelio, con tu palabra, rescatarlos, Señor, y que ellos sean libres, Padre. Padre, también ayúdanos en este año que viene, Padre. En este año que ha pasado, 2020, ha habido necesidades y tú has suplido y te damos gracias. Tú has sido nuestro proveedor siempre, Padre. Te pedimos que el año que viene, 2021, tú seas nuestro proveedor. Tú sabes lo que nos depara este año que viene. Y que, Padre, podamos estar confiando en ti. Danos el pan, lo que necesitamos. Dios, y por último, perdona nuestros pecados, Señor. Si en la iglesia, Padre, hay jóvenes, hombres y mujeres, que no están viviendo de una manera digna del Evangelio, te pido, Señor, que tu Santo Espíritu pueda trabajar en ellos y que ellos puedan dejar esa vida, dejar esa conducta, Señor. Padre, si hay matrimonios que están batallando, Señor, y que están luchando entre ellos, yo te pido que tú, Señor, en tu gran bondad, les ayudes y que ellos puedan pedirse perdón y que puedan pedir perdón a ti, Señor, y que se arrepientan, Padre. Si hay madres solteras, Señor, que no están viviendo de una manera adecuada, Señor, no con los principios bíblicos, Señor, yo te pido que ellas vayan y te pidan perdón a ti y que abandonen todo pecado, que abandonen todo estorbo, Señor, y que peleen esta buena batalla. Si hay hombres también, Dios, separados y que no están viviendo de acuerdo a como es digno del Evangelio, yo te pido que ellos vayan a ti y te pidan perdón, Señor, y tú les perdones, les ayudes y ellos empiecen, Señor, a vivir de una manera santa. Señor, ha terminado un año. Este es el último domingo. Gracias por todo, Señor. Ayúdanos, Señor, y que podamos como iglesia glorificarte a ti. Todo esto, Padre, lo pido en tu nombre precioso, en Cristo Jesús. Amén y amén.